tardes. En principio, en primer lugar, agradecerle su presencia para este ciclo de conferencias cuyo título general es El efecto del cambio climático sobre el mundo forestal y los cultivos agrícolas en el norte de la península ibérica, que ya saben ustedes que consta de dos conferencias. La primera va a ser hoy expuesta y va a ser expuesta por la doctora Sara del Río, que es catedrático de Botánica del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León, y cuyas principales líneas de investigación, por eso va a dar esta conferencia, es la bioclimatología, basada fundamentalmente también en los aspectos de fitosociología, fitogeografía y cartografía de la vegetación, con lo cual lo que va a dar es un aspecto sobre el cambio climático, cómo afecta a la flora y a la vegetación. Es directora de la Unidad de Investigación Consolidada UIC de la Junta de Castilla y León desde el 2017, directora del Grupo de Investigación Consolidado por Sesenios de la Universidad de León, propuestas multidisciplinares sobre ecosistemas vegetales, también desde la misma fecha, 2017, vicedirectora del Instituto de Ganadería de Montaña, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad de León, desde 2023, directora del Departamento de Sistemas Ganaderos y Uso del Territorio desde el 2014 al 2023, vicepresidenta electa de la Sociedad Botánica Española, la SEBOC, desde el 2021, y también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geobotánica, de la SEG, desde el 2011. Ha participado como investigadora en 16 proyectos de investigación, así como 11 contratos de investigación, y tiene 145 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Asimismo, ha realizado 21 libros o capítulos de libros publicados en distintas editoriales. También ha aportado 150 datos para los congresos nacionales e internacionales, y ha sido invitada en 15 conferencias para estos congresos y seminarios internacionales. Participa en 20 comités científicos de congresos y seminarios y ha dirigido 7 tesis doctorales y 35 trabajos fin de grado. En otros aspectos, es miembro del comité editorial de la revista Itinera Geobotánica, codirector de la revista Global Geobotánica desde el 2011, codirector de la revista internacional Journal of Geobotanical Research desde el 2011 y miembro del comité editorial de la revista internacional Sustainable Forestry desde el año 2020. Y es coordinadora de los estudios de cambio climático y respuesta de la vegetación en Europa desarrolladas en el Centro de Investigaciones Fitozoológicas desde el 2012 hasta el 2021. Pertenece a la red ANEB 21 y así como a la Red Ibérica de Investigación de Montaña, la RIM, desde el 2017. También hay que señalar que ha recibido el Premio de Innovadores 2022 de Castilla y León en la categoría de Mejor Proyecto de León con relación a un aspecto sobre la metodología para evaluar zonas aptas para la viticultura, que nos hablará de lo mismo en la segunda conferencia. Con ello, pues, la doctora Sara del Río nos va a exponer hoy algo muy importante, que es el efecto del cambio climático sobre los bosques del norte de la península ibérica. Cuando quieras, Sara, me voy a sentar abajo. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. En primer lugar quería agradecer... Sí. En primer lugar quería agradecer a Tomás, al profesor Díaz González, por la presentación. Agradecer también al Real Instituto de Estudios Asturianos y al mismo que me haya propuesto, invitado para dar estas dos conferencias y así poder contar algunas de las investigaciones que llevamos a cabo en la Universidad de León sobre los posibles impactos del cambio climático en el mundo forestal y los cultivos agrícolas. En ese sentido, en esta primera conferencia, como ha comentado el profesor Díaz, comentaré algunos aspectos o sobre algunos posibles efectos del cambio climático sobre algunos bosques del norte de la península ibérica. La charla la he estructurado en 3 partes. En una primera parte comentaremos algunos aspectos generales sobre el cambio climático y sus principales tendencias en las últimas décadas.
Posteriormente hablaré de una ciencia en la que nos basamos para realizar nuestras investigaciones, que es la bioclimatología. Y en la última parte de la charla me centraré concretamente en alguna investigación sobre la que hemos estudiado para evaluar los posibles efectos del cambio climático en algunos bosques del norte de la península ibérica. Bien, en ese sentido, y comenzando por esa primera parte, si en cualquier buscador en Internet introducimos cambio climático, bien sea en español o bien sea en inglés, nos encontramos con miles, casi a lo mejor cientos de miles de entradas referidas a este concepto. Y de todas las definiciones que podemos encontrar en la literatura sobre cambio climático, me he quedado con esta propuesta por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que nos dice que el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. De esta definición podemos deducir dos cuestiones. Una, que el cambio climático es un hecho, un fenómeno que ocurre y que ha ocurrido prácticamente desde que se formó la Tierra. Y el segundo aspecto es que este cambio climático ciertamente tiene una componente natural, aunque también es verdad que desde hace ya varias décadas está, digamos, intensificado bastante por la acción humana. Dicho eso, pasaría a comentar algunas de las causas principales que determinan el cambio climático, y entre las cuestiones o las causas naturales podemos mencionar algunas que se refieren a periodos temporales muy largos, por supuesto lejos de lo que nosotros podemos llegar en nuestra corta vida, como puede ser, por ejemplo, los cambios en la inclinación del eje terrestre. Estas modificaciones en la inclinación del eje de la Tierra se producen cada aproximadamente 41.000 años, y estas modificaciones en esta inclinación determinan cambios en el clima. Lo mismo sucede con los movimientos, por ejemplo, de traslación de la Tierra alrededor del Sol, determinantes de nuestras estaciones, de tal manera que esas modificaciones en la excentricidad de la órbita terrestre, que esa órbita sea más o menos aplanada o achatada, determina que nos llegue más o menos radiación solar y, por tanto, que las temperaturas puedan variar. Estos cambios se producen también, en este caso, cada 100.000 años, por tanto, poco apreciables o nada por nosotros. Más cambios periódicos a menos corto plazo, también determinantes de modificaciones en el clima, son o es la variabilidad solar. En este caso, las conocidas como las manchas solares, que determinan que la intensidad del Sol sea mayor o menor. Cuando tenemos manchas solares tenemos más intensidad solar, por tanto nos llega más radiación, por lo tanto se produce un aumento de la temperatura. Esta relación entre cambio climático y actividad o intensidad solar ha sido también comprobada por investigadores, y, por ejemplo, podemos decir que, y está comprobado, una época que tuvo lugar en Europa conocida como la Pequeña Edad del Hielo, que comprendió aproximadamente desde el siglo XV hasta el siglo XIX, en ese periodo las temperaturas eran mucho más bajas de las que deberían de ser en aquel momento, y ese hecho estuvo relacionado con una disminución de las manchas solares. La frecuencia, aparición-desaparición de estas manchas solares ocurre, está estudiado también, en periodos de aproximadamente 11 años. También es una causa natural determinante de modificación del clima la variación en la disposición de las placas continentales y los posibles impactos de cuerpos celestes con la Tierra. En este sentido, hay investigadores que indican, por ejemplo, que la desaparición de los dinosaurios estuvo relacionada directamente con el choque de un meteorito con la Tierra. Ese impacto, que fue muy fuerte, determinó que se emitieran a la atmósfera un número importante de sustancias que lo que hicieron fue provocar una especie de barrera, de capa, que impedía que llegaran las radiaciones solares con la misma intensidad y con la misma fuerza que sucedía antes de que se produjera ese impacto. Algo parecido sucede con las erupciones volcánicas. Cuando sucede una erupción volcánica, se emiten a la atmósfera un número importante de sustancias, muchas tóxicas,
y que hacen eso, provocan una barrera que impide que la radiación solar llegue a la Tierra. Existen más causas naturales determinantes del cambio climático, pero bueno, estas son un ejemplo de ellas. Si tuviéramos que hablar de causas más directamente relacionadas con la actividad humana, podríamos mencionar, por supuesto, la deforestación, la desertificación y una mucho más conocida, que son los cambios, los incrementos en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los denominados GEI. Estos gases de efecto invernadero directamente relacionados con el cambio climático son varios, entre ellos el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, los clorofluorocarbonados, que son originados por muy diversas fuentes de emisión, entre las cuales pues, podríamos hablar de la quema de combustibles fósiles, actividad industrial, los propios incendios forestales, todos los CFCs que tenemos en los sistemas de refrigeración o los utilizados para la propulsión de aerosoles y por supuesto también el metano derivado, entre otras cuestiones, de la actividad ganadera y agrícola. Simplemente, como ejemplo, tenemos en estas 4 gráficas la evolución de algunos de estos gases de efecto invernadero. Podemos ver prácticamente en todas las gráficas una tendencia claramente ascendente que sigue manteniéndose en la actualidad, sobre todo comenzando con el desarrollo de la revolución industrial. Estos gases de efecto invernadero son o están muy directamente relacionados con el cambio climático provocado por el hombre que tenemos o que ocurre desde hace ya muchas décadas. Si tuviéramos que indicar o comentar sobre qué organismos o qué instituciones se encargan de estudiar fundamentalmente el cambio climático, deberíamos de referirnos a el IPCC. IPCC son las siglas en inglés de un grupo que se denomina Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se creó en el año 1985 y que, digamos, es en el que se centralizan todos los estudios que todos los investigadores y todas las instituciones realizan sobre cambio climático. Este IPCC está organizado en diferentes grupos de trabajo, cada uno de los cuales se encarga de un aspecto distinto. Así, por ejemplo, el grupo de trabajo 1 estudia fundamentalmente lo que son las bases físicas del clima. El grupo de trabajo 2 se centra en el análisis de los impactos, adaptación y vulnerabilidad frente al cambio climático. El 3 está orientado a la propuesta de acciones para mitigar, para frenar, para poder controlar este cambio climático. Y luego existe un grupo especial dedicado a realizar esos inventarios nacionales sobre esos GEI que acabamos de comentar, sobre esos gases de efecto invernadero. Estos grupos de trabajo, periódicamente, publican informes que son de acceso público y documentos técnicos donde podemos informarnos, sobre todo, pues, de cuáles son los posibles impactos que puede provocar o que provoca el cambio climático en muy distintos aspectos, en la biodiversidad, en la sociedad, en la economía. Y también en estos informes publican qué acciones podemos o se pueden desarrollar a muy distintos niveles para poder frenar, mitigar o controlar ese cambio climático. En esos informes y sobre todo en el último informe de evaluación publicado por este IPCC se nos indica que existe un calentamiento inequívoco del sistema climático y además nos dan datos, nos dicen que la temperatura media global se ha incrementado una media de 0,85 grados centígrados durante el periodo 1880-2012. Si nos vamos un poquitín más actualmente, pasamos de ese 0,85 a 1,09 en el periodo 2011-2020. Esa tendencia a aumentar las temperaturas sigue manteniéndose en el momento actual. Lo podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica tenemos la tendencia apreciada en la temperatura media global
desde los años 1850-1840 hasta el momento actual. Vemos que claramente, aproximadamente a partir de aquí, coincidiendo con esa revolución industrial que decíamos antes, cómo la tendencia es clara al alza. Y de hecho, desde el año 2015, cada año va siendo cada vez más caluroso. Es decir, se espera que el año 2024 sea el año más cálido que hemos tenido desde que existen registros. Y esta tendencia se cree que continuará en el futuro. Este IPCC, en base a esos informes de emisiones de gases de efecto invernadero y en base también a las políticas que los estados, los países pueden desarrollar para ir controlando esos gases de efecto invernadero, lo que hacen es realizar escenarios futuros, proyecciones de cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos o lo que quiere representar esta gráfica? Donde tenemos las proyecciones futuras de temperatura. En el eje de las X tenemos los años desde 1950 hasta el año 2100 y en el eje de las ordenadas los aumentos de temperatura. Este IPCC plantea en función de esas concentraciones de gases de efecto invernadero diferentes escenarios de cambio climático. Un escenario más optimista, que es el que se llama SSP1 1.9. En este escenario más optimista se espera que esas concentraciones de gases de efecto invernadero puedan controlarse y si se cumpliera ese escenario tendríamos para el año 2100, o se espera para ese año 2100, que la temperatura llegue a ser 1,5 grados superior a lo que tenemos en los momentos actuales. Si nos vamos al escenario más pesimista, que es el SSP5 8.5, en este caso no habríamos sido capaces de frenar las concentraciones o las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura para el año 2100 podría llegar a incrementarse hasta 4,5 grados con relación a lo que tenemos en el momento actual. Pudiera parecernos que estos incrementos no son grandes, pero tendrían unos impactos muy grandes en prácticamente todos los aspectos, desde el punto de vista de la biodiversidad, flora, fauna, vegetación, pero por supuesto también un impacto importante en nuestra vida, en nuestra sociedad. Lo que tenemos ahora en la imagen son mapas a nivel de todo el globo de cómo evolucionaría la temperatura anual en dos escenarios de cambio climático, uno más optimista, que sería este, el 2.6, otro más pesimista, no el más pesimista de todos, 3.7, en un periodo temporal a corto o medio plazo, aproximadamente para el año 2050, serían estos mapas de la izquierda mía, y a este otro lado esas previsiones para un periodo a más largo plazo, concretamente el año 2100. La escala de color significa colores cuanto más rojos, mayores aumentos de temperatura, gama de colores azules, tendencia a disminuir la temperatura. Sin entrar en muchas pormenorizaciones, podemos ver dos cuestiones claras. Una, que en estos escenarios planteados en todo el globo la temperatura tendería a incrementarse, pero es verdad, y es una cosa muy importante cuando se realizan estudios de cambio climático y sobre todo si queremos ver qué efectos puede tener ese cambio climático, por ejemplo, en lo que nosotros más trabajamos, que es la flora y la vegetación, ese cambio climático no es uniforme y lo vemos sobre todo en estos mapas. Hay zonas, como son las zonas árticas o las zonas antárticas, donde los rojos son más intensos, donde se producirían mayores incrementos de temperatura, y otras zonas donde los incrementos de temperatura serían menores. Aún, desde luego, siendo generalizado ese aumento de la temperatura. En este otro caso lo que tenemos son las proyecciones de precipitación para un escenario, bueno, sería intermedio, y también para el periodo 2081-2100 con relación a un periodo de referencia referido a el periodo 1995-2014 para las 4 estaciones del año. En este caso, los colores o la gama de azules representa tendencias a aumentar la precipitación
y los colores cálidos a disminuir la precipitación. En este caso vemos una cosa o un aspecto semejante a lo que ocurre con las temperaturas y otro diferente. El diferente es que, dependiendo del territorio en el que nos encontremos, las tendencias son a aumentar o a disminuir. Por ejemplo, si estamos en las zonas polares y en las zonas tropicales, vemos tonos azules, por tanto, en este caso se espera que las precipitaciones puedan aumentar. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a nuestros territorios de la cuenca mediterránea, norte de África, vemos marrones, por lo tanto, la proyección sería a disminuir la precipitación. Como en el caso anterior, vemos, por tanto, que no hay una uniformidad. Habrá zonas en las que la proyección es a aumentar y otras en las que la proyección es a disminuir. Si nos centramos un poco en lo que ocurriría en nuestra cuenca mediterránea o en nuestra península ibérica, lo que tenemos en esta imagen es el cambio previsto de temperatura para ese periodo 2081-2100. Como hemos visto en los mapas anteriores, tendencias a incrementarse la temperatura en toda nuestra península ibérica, pero que tampoco es uniforme. Hay zonas donde los incrementos serán mayores y otras zonas, pues como sucede por ejemplo aquí en Asturias, donde los incrementos serán menores, pues, por ejemplo, que en Murcia o que en Almería. Si vemos lo que pasa con las precipitaciones, también para ese periodo 2081-2100, pues en este caso, como también decíamos antes, la tendencia es a disminuir la precipitación, pero con un gradiente claro de aumento o sea, precipitaciones o tendencias a disminuir más las precipitaciones en las zonas meridionales que en las zonas septentrionales. Esto, insisto, es muy importante si queremos analizar posibles impactos del cambio climático. No todos los territorios se comportarían de la misma manera, por tanto los efectos no serían iguales en un territorio que en otro, por lo tanto no deberíamos de considerar el cambio climático desde una perspectiva uniforme de que todo funciona igual. Bien, hemos visto qué es el cambio climático de forma muy general, cuáles son las tendencias más significativas de este cambio climático en el futuro, que podemos resumir en tendencias generalizadas a aumentar la temperatura y a disminuir la precipitación, pero que no serán iguales en todos los territorios. Paso ahora a hablar de una ciencia que es la bioclimatología, que como decía antes es la ciencia en la que fundamentalmente nos basamos para realizar las investigaciones referidas a esos posibles impactos del cambio climático en nuestro campo, que es la flora y la vegetación. La bioclimatología es una ciencia que podemos definir como aquella que estudia las relaciones que existen entre el clima y la distribución de los seres vivos y sus comunidades en la Tierra. Es importante, en este sentido, entonces, que la diferenciemos de lo que es la climatología. De climatología y bioclimatología no es lo mismo. Es cierto, por supuesto, que cuando hacemos bioclimatología vamos a usar variables climáticas, pero la diferencia fundamental entre ambas es que la bioclimatología va a usar las plantas y las comunidades vegetales como bioindicadores o bioindicadoras en este caso para definir y delimitar las unidades bioclimáticas. Traigo dos ejemplos que yo creo que pueden ser ilustrativos de esto que estoy comentando, que son los siguientes. Tenemos aquí una planta de nombre científico Daboecia cantábrica, de nombre común brezo cantábrico, muy presente en Asturias, en matorrales de porte bajo medio. En la parte de la derecha tenemos el mapa, el área de distribución de este brezo cantábrico. Estos puntitos rojos nos están indicando dónde hay o dónde existe esta planta en toda la península ibérica. Y si analizamos este mapa podemos ver que esta planta está localizada, salvo un punto aquí dudoso, está localizada en el tercio norte de la península ibérica, pero en la parte cantábrica. Si relacionamos este mapa con lo que es la bioclimatología, podríamos decir que esta planta tiene presencia, se localiza en un clima
o en un macrobioclima, que es como lo llama la bioclimatología, que denominamos que es templado y que en un momento veremos un poquitín en más detalle lo que es. Si nos fijamos, sin embargo, ahora en esta otra planta, el Cistus ladanifer, de nombre común Jara pringosa, y analizamos su mapa de distribución, vemos que esta planta no aparece en esta zona donde veíamos que teníamos antes el brezo cantábrico, sino que se localiza fundamentalmente pues, en las partes centrales y meridionales de la península ibérica. Si volvemos a relacionar la distribución de esta planta con la bioclimatología, diremos que esta planta aparece o tiene representación en el macrobioclima mediterráneo. Estas dos plantas podemos utilizarlas entonces como bioindicadores, una de los territorios templados, otra de los territorios mediterráneos. Si consultáramos la literatura, veríamos que existen diferentes propuestas, diferentes autores que han planteado sistemas de clasificación bioclimática. La que utilizamos nosotros es la propuesta fundamentalmente por el profesor Rivas Martínez y colaboradores en sus aproximaciones últimas de 2011 y 2017. Y este sistema bioclimático lo que hace es, fundamentándose en esos bioindicadores que comentábamos anteriormente, establecer unas unidades bioclimáticas que están perfectamente ordenadas y que están perfectamente jerarquizadas. La unidad bioclimática de mayor rango es la que llamamos macrobioclima. Y según esta propuesta, en la Tierra existen 5 macrobioclimas, que son estos que están aquí. Y este mapa representa los 5 macrobioclimas. En colores grises, o en gama de grises, tenemos el macrobioclima polar, localizado en las latitudes más septentrionales y también, por supuesto, en Antártida, aunque no aparece en este mapa. En gama de azules tenemos el macrobioclima boreal. En verdes, el templado, muy localizado pues, en toda nuestra centro-Europa y suroeste de Europa, además de parte de los Estados Unidos. En gamas de marrones, amarillos, naranjas tenemos el macrobioclima mediterráneo y en gama de morados, violetas, el macrobioclima polar. Cada uno de estos 5 macrobioclimas está matizado por la unidad básica del sistema, que es o que son los bioclimas. Y simplemente, aquí tenemos, existen 28 bioclimas a nivel mundial, que son todos estos que aparecen en esa leyenda que les muestro en la parte inferior de la pantalla. Bien, decía hace un momento que la bioclimatología trata de establecer una relación entre el clima y las comunidades vegetales. Lo que tenemos en esta diapositiva es, en la parte inferior, el mapa de bioclimas que acabamos de ver y en la parte superior un mapa de los biomas que existen a nivel mundial. Un bioma no es más que un conjunto de ecosistemas que está determinado por un mismo tipo de clima, por un mismo tipo de vegetación, de animales, de suelo, etc. La idea de esta imagen es que pueda verse precisamente esa correlación entre, en este caso, los biomas y los bioclimas. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el bioma que le correspondería a este macrobioclima, que antes habíamos definido como polar, localizado en las zonas más septentrionales, a ese macrobioclima polar le corresponde este número 9. Y este número 9 es una tundra. Tundra caracterizada por ser zonas sin árboles, dominadas por líquenes, dominadas por musgos, con temperaturas muy bajas, pocos días o por muy pocos meses a lo largo del año las temperaturas están por encima de 0 grados y además con un suelo prácticamente helado durante todo el año. Si nos vamos ahora, por ejemplo, a ver la correspondencia de estos verdes, estos verdes, que se corresponden con el número 1, son las selvas tropicales. Las selvas tropicales o las selvas pluviales, que también se llaman. Si vemos dónde tenemos en el mapa de bioclimas estos verdes, casi que se corresponden exactamente con las zonas donde tenemos azules. Y estos azules se corresponden con un bioclima que se llama
tropical, es macrobioclima tropical y concretamente bioclima tropical pluvial. Es decir, es un tropical donde llueve mucho a lo largo del año, pero además no hay estaciones marcadas, no tenemos una estación seca y una húmeda, sino que prácticamente llueve lo mismo y mucho a lo largo de todo el año. Esas altas precipitaciones uniformes a lo largo de todo el año, unidas a las altas temperaturas, permiten que podamos tener en estos territorios azules una selva tropical. Sin embargo, si nos vamos a este otro color morado, este morado sigue siendo tropical, pero es un tropical que se llama pluviestacional. ¿Cuál es la diferencia con el que acabamos de decir, con el pluvial? Sigue lloviendo mucho, pero menos que en el pluvial, pero no llueve de forma igual, uniforme a lo largo de todo el año. Tenemos una estación húmeda marcada y una seca marcada. Eso determina que la respuesta de la vegetación del bioma ya no pueda ser una selva tropical, sino que sea este número 2, que prácticamente coincide casi exactamente con lo que tenemos aquí, sino que sea una sabana. Y así podríamos establecer esa correspondencia con todas las unidades. Creo, por tanto, que yo creo que se ve bastante bien ese objetivo de la bioclimatología, que es establecer esa relación, esa correlación, esa correspondencia entre el clima y, en este caso, la vegetación, las comunidades vegetales. Eso determina que la bioclimatología sea una ciencia con un elevadísimo valor predictivo. Y ese elevado valor predictivo de la bioclimatología nos permite que podamos aplicarla en diferentes estudios y programas, por ejemplo, para la conservación de la biodiversidad y de los hábitats, para determinar escenarios climáticos y vegetacionales futuros en la Tierra, que es lo que comentaré en la última parte de esta charla, o también para realizar pronósticos para la obtención de recursos agrícolas y forestales, que será fundamentalmente la charla de la semana que viene. Bien, para delimitar esas unidades bioclimáticas se utilizan lo que denominamos parámetros e índices bioclimáticos. Estos parámetros bioclimáticos son más o menos lo mismo que las variables bioclimáticas, hasta un total de 59. Pueden ser parámetros relacionados con las temperaturas o con la precipitación. Y luego también usamos los índices bioclimáticos. Un índice bioclimático no es más que una operación matemática sencillísima. Las operaciones más complicadas que podemos hacer para calcular índices bioclimáticos son divisiones. Y estos índices bioclimáticos pueden ser también térmicos, pueden ser pluviométricos o quizás los más importantes son aquellos que relacionan en una misma fórmula, en un mismo índice, la temperatura y la precipitación, que es al final lo que le sirve a la planta. No la temperatura por un lado y la precipitación por otro, sino la combinación de ambos parámetros o de ambas variables. Bien, si nos centramos ahora en lo que ocurre en nuestra península ibérica, de esos 5 macrobioclimas que veíamos que se reconocen en el sistema, de los 5 solo tenemos 2, que son el templado en este mapa está representado en gama de verdes, localizado, como vemos, fundamentalmente en ese tercio norte de la península ibérica, además de las zonas más elevadas de algunos sistemas montañosos, como puede ser el sistema ibérico y el sistema central. Y el otro macrobioclima, que es el más representado en nuestros territorios, es el macrobioclima mediterráneo, en gamas de este color mostaza, marrón, amarillos y rojos. La diferencia fundamental que existe entre ambos macrobioclimas es la siguiente. En el macrobioclima templado no vamos a tener sequía durante el verano, en tanto que en el macrobioclima mediterráneo sí vamos a tener sequía en verano. Y esto, que a lo mejor así al principio nos pudiera parecer una cosa que no tuviera demasiada importancia, es fundamental para la presencia y distribución de determinados tipos de flora y de determinados tipos de vegetación. ¿Y qué es esto de que tengamos sequía o no tengamos sequía en verano? Bueno, pues eso se ve de forma
relativamente sencillas y analizamos los datos climáticos de las estaciones meteorológicas. Lo que tenemos aquí en esta imagen son los datos climáticos de León, pues porque es de donde yo vengo, y lo que tenemos en esta tabla es, en esta primera columna, los meses del año, desde enero a diciembre. Esta segunda columna representa los valores de la temperatura media para cada uno de estos 12 meses del año, y en la penúltima columna tenemos los valores de precipitación para esos meses del año. Bien, si en este territorio, en León, o en esta estación meteorológica existe sequía estival, se tiene que cumplir esto que tenemos aquí, que durante al menos 2 meses consecutivos del verano, el valor de la precipitación de cada uno de esos meses sea inferior al de la temperatura multiplicada por 2. Es decir, P es menor que 2T durante al menos 2 meses consecutivos de verano. Bueno, pues si nos fijamos en los datos de precipitación y de temperatura de los meses de junio, julio y agosto, vemos, por ejemplo, que en junio la precipitación es de 39 y la temperatura es de 16,2. Y 39 no es menor que 16,2 por 2, por tanto, en junio no hay sequía. Sin embargo, 30 sí es menor que 19,6 por 2, por lo tanto en julio sí que la hay, y en agosto también la hay. Tenemos, por tanto, 2 meses en los que se cumple esto. Por tanto, en León tenemos sequía en verano, por tanto, el macrobioclima es mediterráneo. Pero si vemos ahora lo que pasa aquí, en Oviedo, y hacemos lo mismo, pues clarísimamente no tenemos sequía ni en junio, ni en julio, ni en agosto. No se cumple esto, por tanto, no tenemos sequía en verano, por tanto, el macrobioclima es templado. Eso es fundamental y determinante para que en Oviedo existan comunidades vegetales, tipos de vegetación que no tenemos en León, y que en León haya determinados tipos de vegetación que no existen en Oviedo. Por tanto, si enlazamos esto con el cambio climático, es importante saber cuáles son las condiciones bioclimáticas que tenemos en el momento actual para poder saber en el futuro si estas condiciones bioclimáticas serían las mismas o no, y ver cómo podría afectar eso a la vegetación en este caso y qué medidas podríamos llevar a cabo para poder frenar ese cambio climático, que es la última parte de la conferencia, en la que precisamente, utilizando la bioclimatología, vamos a poner un ejemplo de cómo podría afectar el cambio climático a algunos bosques del norte de la península ibérica. Para ello voy a utilizar un trabajo que realizamos en el año 2021, en el que modelizamos los posibles impactos del cambio climático sobre la idoneidad y vulnerabilidad de hábitat en bosques caducifolios en España. Estos bosques caducifolios son aquellos que pierden la hoja, están dominados por árboles que pierden la hoja en la época desfavorable. Y en concreto, en este trabajo, consideramos los siguientes tipos de bosques: los bosques de haya, los hayedos, los bosques de carballo, las carballedas, los bosques de roble albar, los robledales albares y los abedulares. ¿Por qué trabajamos con estos bosques? Bueno, pues por varios motivos. El primer motivo, porque son bosques que tienen una notable distribución y representación en Europa. En segundo lugar, porque son bosques todos con presencia en el macrobioclima templado, por tanto, en territorios donde no existe sequía estival, o bueno, si existe, está ahí compensada. Y si se produjeran o si se cumplieran las tendencias de cambio climático que hemos dicho antes, es decir, aumento de temperatura y disminución de la precipitación, estos bosques podrían ser vulnerables porque podría ocurrir que el macrobioclima mediterráneo desplazara al macrobioclima templado. Y si estos bosques son típicamente templados y el área de carácter templado disminuyera, podrían verse perjudicados
podrían verse afectados, serían bosques vulnerables frente a un posible cambio climático. Y otro motivo fue enlazado con esto, porque algunos de estos bosques aparecen en la lista roja europea de hábitats. Esta lista roja europea de hábitats, lo mismo que las listas rojas de flora, no son más que listados, inventarios en los que se recoge el nivel o el grado de amenaza de esa flora o de esos tipos de hábitats. Pues, por ejemplo, nos dicen si están en peligro crítico, si son vulnerables o si son hábitats casi amenazados. En ese sentido, en esta lista roja europea de hábitats aparecen los bosques de fauna silvática, los hayedos, bien sea los que se desarrollan sobre suelos pobres o ricos en bases, como hábitat casi amenazado, debido fundamentalmente a que se ha apreciado una notable disminución de la calidad de hábitat durante los últimos 50 años. De tal manera que si esta disminución de la calidad de hábitat siguiera disminuyendo en el futuro, este hábitat que en este momento está casi amenazado podría en algunos territorios llegar a desaparecer. También en ese listado figuran los bosques de roble, algunos robledales que prosperan sobre sustratos ricos en bases. Bien, teniendo todo esto en cuenta, aquí simplemente volvemos a presentar el mapa de bioclimas de nuestra península ibérica para recordar otra vez que todos esos bosques con los que estábamos trabajando se localizan en áreas de macrobioclima templado, es decir, están en toda esta zona verde, bien sea en este bioclima que es el templado hiperoceánico, que está más ligado a la costa, o este que es el templado oceánico. Los objetivos que nos planteamos, por tanto, con este trabajo fue identificar los factores bioclimáticos determinantes de la presencia y distribución de estos bosques caducifolios en nuestro territorio en España y modelizar su idoneidad de hábitat en condiciones climáticas presentes y futuras. ¿Qué quiere decir esto de modelizar su idoneidad de hábitat? Lo que nos planteamos fue realizar mapas en los que representáramos cuáles son las zonas en las que se darían o se podrían dar las condiciones adecuadas para que estos bosques pudieran desarrollarse comparando la situación actual con la situación futura. Ese era el objetivo o uno de los objetivos principales de este trabajo. ¿Cómo hicimos todo esto? Bueno, pues trabajamos con mapas de distribución de estos bosques que ya teníamos de estudios y de proyectos de investigación que habíamos realizado anteriormente. Se ha superpuesto esto, no sé por qué, pero yo creo que se ve bien. Luego consideramos variables predictoras para las condiciones presentes, un total de 14, y esas variables predictoras fueron de distinto tipo. 9 de ellas fueron bioclimáticas. Estas variables bioclimáticas se corresponden con algunos de los parámetros y de los índices bioclimáticos de los que hablamos antes, propuestos por el profesor Rivas Martínez. Consideramos también una variable biogeográfica. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de las comunidades vegetales en la Tierra. Por tanto, es importante saber cuál es en el momento actual la distribución de los bosques con los que estábamos trabajando para ver cómo podría variar esa distribución en el futuro. Se tuvieron también en consideración 3 variables topográficas: altitud, pendiente y orientación, y por supuesto también el suelo, que es fundamental, porque dependiendo del tipo de suelo podemos tener unos bosques u otros. Una vez teníamos construidas esas variables, aplicamos diferentes análisis estadísticos para ver cuáles de ellas eran las que mejor caracterizaban cada bosque, porque pudiera ocurrir, como así fue, que no todas las variables fueran igual de importantes pues para los hayedos que para las carballedas que para los abedulares. Y eso lo hicimos aplicando diferentes análisis estadísticos. Una vez que sabíamos cuáles eran las variables que mejor definían y caracterizaban cada bosque, el paso siguiente fue elaborar esos mapas. Esos mapas donde íbamos a representar en qué zonas reunirían las condiciones mejores para que pudiéramos tener nuestros bosques. Para eso trabajamos con
lo que denominamos modelos de distribución de especies. Este es un esquema de un modelo de distribución de especies. En estos modelos de distribución de especies lo que tenemos que hacer es incorporar los datos de presencia de cada uno de nuestros bosques que habíamos o que obteníamos de los mapas que he dicho anteriormente. Tenemos que indicarle también o incorporarle variables ambientales. ¿Cuáles? Las que habíamos visto antes, que eran las que mejor definían cada bosque. Y luego se utilizan diferentes algoritmos matemáticos. Los modelos se repiten 10 veces para cada bosque y luego se combinan para que la incertidumbre y los resultados sean menos inciertos, y lo que tenemos finalmente son mapas que nos dicen, es un mapa inicialmente de probabilidad, que nos dice la probabilidad, pues de 0 a 100 o de 0 a 1, depende de cómo lo establezcamos, de que en ese territorio se den las condiciones para que exista ese bosque. En cierta medida, aunque no es exacto, dónde podría estar ese bosque. Eso para el momento actual. El paso siguiente fue hacer lo mismo, pero para el futuro. Trabajamos con variables predictoras en las condiciones futuras y para ello planteamos diferentes proyecciones de cambio climático, diferentes escenarios de cambio climático. Para ello trabajamos con 4 modelos climáticos globales, 2 escenarios de emisión de GEI, es decir, de esos gases de efecto invernadero que veíamos al principio de la charla, y consideramos 2 escenarios. Un escenario optimista o más optimista, el que llamamos RCP 4.5, con gases más o concentraciones de gases un poco más controladas, y en este escenario más optimista se espera que la temperatura aumente o llegue a aumentar en el año 2050 aproximadamente 1 grado por encima de lo que tenemos hoy en día. Y el otro escenario, el más pesimista, el RCP 8.5, más concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en el que se prevé, se proyecta un aumento de temperatura para el año 2050 de aproximadamente 2 grados centígrados. Eso lo propusimos en un horizonte temporal a medio plazo referido al año 2050. Toda esta combinación de escenarios determinó que tuviéramos que volver a calcular todas las variables predictoras e hicimos lo mismo. Realizamos los mapas de idoneidad futura para cada bosque. En total construimos 960 modelos, 240 por cada bosque. ¿Por qué tantos? Por lo mismo, para que el grado de incertidumbre de los resultados fuera el menos posible. Siempre lo va a haber, por supuesto, pero cuanto menos sea, pues mejor. ¿Cómo lo hicimos? Pues con los mismos modelos de distribución de especies con los que habíamos trabajado previamente. Posteriormente, y una vez que teníamos los mapas presentes y los mapas futuros, lo que hicimos fue compararlos. Los comparamos a través de lo que llamamos análisis de cambio de rango, con el fin de llegar a saber en qué zonas podríamos tener áreas nuevas, lo que aquí ponemos como GANA, áreas nuevas con condiciones adecuadas para que esos bosques con los que estábamos trabajando pudieran aparecer, zonas, de lo que aquí llamamos como pierde, en las que se perderían esas condiciones, por lo tanto el bosque podría llegar a desaparecer, y en azul las zonas sin cambios. Y en la última parte de nuestra investigación realizamos un análisis de vulnerabilidad para cada bosque. Esto es muy importante, enlazándolo con lo que habíamos visto, de que no en todos los territorios las tendencias de aumento de temperatura o de disminución de la precipitación serán las mismas. Nos permitiría conocer cuál sería el grado de vulnerabilidad en cada bosque, e incluso, como veremos en los mapas que mostraremos a continuación, incluso dentro de cada bosque los resultados van a ser distintos, depende del territorio en el que estemos. Esto es muy importante porque si queremos desarrollar políticas de gestión, conservación, de ordenación para poder frenar, mitigar o controlar los posibles efectos del cambio climático en el futuro, es muy importante, porque no todos los bosques se comportan igual o se comportarían igual, e incluso dentro del mismo tipo de bosque
los efectos serían distintos dependiendo del territorio en el que se desarrollara. Por lo tanto, consideramos que este análisis de vulnerabilidad pues, era importante realizarlo y podría ser de gran ayuda a las instituciones, a los gestores, a los políticos, o en el caso de que se quisieran desarrollar o proponer políticas para mitigar o frenar los efectos del cambio climático en este tipo de comunidades vegetales. Bien, pasando a comentar un poquitín los resultados que obtuvimos. En esta tabla tenemos los predictores con los que trabajamos para los 4 bosques y simplemente comentar 2 cuestiones. Una de ellas es que en todos los bosques vimos que hay una variable que es fundamental, común a todos, que es lo que llamamos amplitud térmica. La amplitud térmica no es más que la diferencia entre las temperaturas de los meses más cálidos y más fríos del año. Entonces, cuanto más grande sea esta diferencia, más continental es el territorio; cuanto más pequeña sea esta diferencia, más oceánico es el territorio. Y esto, que también a lo mejor nos pudiera parecer que es una cosa poco importante, es fundamental, porque hay comunidades vegetales que necesitan niveles importantes de continentalidad y otras, por el contrario, que necesitan poca continentalidad o más oceanidad. Entonces, es importantísimo también a la hora de ver o predecir cómo podría afectar el cambio climático a este tipo de comunidades. Y la otra variable o índice que es también fundamental para estos bosques es este índice que llamamos IOS2, que relaciona las precipitaciones y las temperaturas de los meses de julio y agosto. Este índice está muy relacionado con lo que comentábamos antes de la sequía estival, directamente relacionado, de tal manera que si este índice tiende a disminuir en el futuro, los territorios tenderán a presentar más sequía estival. Por tanto, pudiera ser que se redujera los territorios templados con relación a los territorios mediterráneos. Por tanto, la vegetación característica de esas zonas templadas podría verse más afectada y sería más vulnerable. Por eso la importancia de estas dos variables. Bien. Lo que tenemos ahora, o lo que presentaría ahora, son los mapas comparativos en esos 2 escenarios de cambio climático, el más optimista y el más pesimista, para los 4 bosques estudiados. La gama de colores es la misma. En rojo, pérdidas de áreas adecuadas o pérdidas de idoneidad de hábitat. En verde, ganancias, y en azules no cambia. ¿Qué pasaría con los hayedos? Pues con los hayedos pasaría algo que ya hemos comentado. Dependiendo de que estuviéramos hablando de hayedos pirenaicos o hayedos cantábricos, los resultados son distintos. Los hayedos pirenaicos, como vemos, perderían notable territorio, o podrían, mejor dicho, perder áreas importantes de territorio si se produjeran las previsiones de cambio climático con los que estábamos trabajando, en tanto que los hayedos cantábricos mantendrían sus áreas. Incluso con estas zonas verdes podrían aparecer áreas nuevas para su desarrollo en las zonas más occidentales de la cordillera cantábrica. Por tanto, insisto, aún dentro del mismo tipo de bosque, la respuesta sería distinta, dependiendo del territorio en el que se desarrolla. En el caso de los robledales albares, veríamos algo de lo que ya hemos comentado. En el escenario más optimista podrían perder áreas adecuadas para su desarrollo en estas zonas más meridionales de su distribución, de tal manera que en estas zonas ya no tendríamos macrobioclima templado, sino que subiría el macrobioclima mediterráneo, desplazando a este tipo de bosque. Estos territorios serían ocupados por otros bosques más mediterráneos, más esclerófilos, más semicaducifolios, si queremos, en tanto que podrían encontrar áreas nuevas desplazándose hacia el norte y hacia mayores altitudes. Las carballeras serían, en estos escenarios de cambio climático, los bosques menos vulnerables, menos afectados por el cambio climático, porque vemos que prácticamente mantienen sus zonas adecuadas en los 2 escenarios, incluso apareciendo áreas nuevas también donde veíamos anteriormente. Y por el contrario, los bosques más
vulnerables o que podrían verse más afectados son los abedulares, sobre todo en el escenario más pesimista, los abedulares cantábricos, porque vemos sin embargo que los pirenaicos disminuirían o perderían menos áreas adecuadas, incluso aparecerían áreas nuevas para su desarrollo en zonas más al norte, latitudes más septentrionales y en áreas más de mayor altitud. Bien, no me voy a detener mucho en esta tabla, simplemente es confirmar lo que hemos visto anteriormente. Lo que tenemos son, para los bosques estudiados en los dos escenarios, los kilómetros cuadrados, la superficie que podría mantenerse, aumentarse o reducirse, y como acabamos de ver, los abedulares serían los bosques que podrían verse más afectados, pudiendo llegar en el escenario más pesimista hasta perder más de la mitad de la superficie que tienen como óptima, como adecuada en el momento actual. Y, como ya hemos mencionado, las carballedas serían, en el extremo opuesto, los bosques menos perjudicados o menos afectados. La última parte de nuestro estudio, como mencioné antes, se refería a ese análisis de vulnerabilidad, que se resume en esta tabla, donde tenemos los bosques estudiados, los dos escenarios de cambio climático planteados y los territorios a nivel biogeográfico donde se desarrolla. Los colores rojos significan niveles de vulnerabilidad críticos, los verdes y los azules niveles o categorías de vulnerabilidad bajas o inexistentes. Se confirma o confirmamos con este análisis de vulnerabilidad lo que habíamos visto anteriormente. No todos los bosques serían igual de vulnerables frente al cambio climático, e incluso dentro del mismo tipo de bosque, dependiendo del territorio donde estemos, los resultados serían distintos. En cualquier caso, vemos que los bosques caducifolios pirenaicos podrían ser o serían los más vulnerables, los cantábricos los menos, sobre todo las carballedas y los hayedos. Y para concluir esto que acabo de comentar, simplemente lo que presentamos en esta imagen, en esta parte inferior de la diapositiva, es la vulnerabilidad de los hayedos cantábricos y de los hayedos pirenaicos en el escenario más optimista y más pesimista. Si nos centramos, por ejemplo, en el escenario más pesimista, vemos cómo los hayedos pirenaicos podrían llegar a perder, con esos escenarios de cambio climático que estamos planteando, casi hasta el 90% de las zonas adecuadas para su desarrollo, en tanto que en los hayedos cantábricos esas pérdidas son importantes desde luego, pero mucho menores que en los pirenaicos, de aproximadamente el 30%. Por tanto, con esto ya termino, simplemente volver a reiterar, en nuestra opinión, la utilidad de la bioclimatología para poder valorar los posibles impactos del cambio climático en la vegetación y, sobre todo, si queremos tratar de ofrecer herramientas, ayuda a las instituciones, a los gestores, en el caso de que fuera oportuno desarrollar políticas para la conservación o la gestión de este tipo de comunidades vegetales, que puede extrapolarse a cualquier otro tipo de comunidad vegetal y, por supuesto, también de flora. Y con esto, pues nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de cualquier pregunta que consideren formular. Bueno, después de esta intervención, de esta conferencia tan ilustrativa sobre lo que nos viene en el futuro del cambio climático, evidentemente, como es todas estas sesiones, se abre el turno de preguntas, si alguien tiene alguna cuestión que plantear a la conferenciante. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quisiera darle las gracias porque ha hecho usted una intervención magistral. Yo soy maestro y sé lo que es enseñar. Ha hecho muy bien.
Luego, aquí, 4 gatos. Y no lo sabemos, somos mayores, ya no somos para nada. Aquí esto tenía que estar, pues, para universitarios, para biólogos, para lo que ha dicho. Ahora, yo no sé si lo que usted dice sirve aquí para nada, porque a nosotros, a mí me valen, pues yo sé de eso algo, porque yo planto árboles, sé de eso. Pero nada. ¿Hay política forestal en España? En Asturias, 0. Política forestal, 0. 0. Así que yo le doy las gracias a la SEDEA por haber dicho esto, pero qué pena. Bueno, le agradezco sus palabras, pero bueno, estamos los que estamos y no vamos a echar la bronca a los alumnos que vienen en clase. Claro. Bueno, ¿más intervenciones? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay ninguna, yo quisiera primero felicitar, lógicamente, a Sara por la excepcional conferencia que nos ha dado sobre cambio climático y el efecto sobre flora y vegetación. Yo quisiera añadir un aspecto que no se ha tratado, pero que puede ser importante, ¿no?, en esta cornisa cantábrica. La cornisa cantábrica actualmente, bajo las condiciones climáticas que tenemos en estos momentos, que es de clima templado, no hay que olvidar que esta cornisa cantábrica en el terciario era mediterránea. En ese momento la vegetación forestal que había en esos territorios, dominante, eran las encinares y alcornocales. Que con el cambio climático que ha habido de pasar a este mundo norteño del Mediterráneo al templado, con ese periodo de sequía, esa ausencia de sequía estival, lo que ocurrió es que la superficie de los bosques de la duriginosa, es decir, de hoja perenne, encinares, alcornocales, quejigares, se redujeron y fueron ocupados esos terrenos por los bosques plano-caducifolios, es decir, carballedas, hayedos, abedulares, robledales albares. Con el cambio climático que nos afecta, aquí se ha analizado fundamentalmente qué va a ocurrir con esos 4 fundamentales bosques plano-caducifolios. Yo preguntaría, ¿qué va a ocurrir con los restos que tenemos aquí de bosques de la duriginosa, de encinares, carrascales, alcornocales, que todavía existen y que yo he seguido algunos de ellos y he visto cómo en los últimos 35 años han aumentado de superficie, evidentemente? Entonces, lo que nos quedaría por ver es que estos territorios se despueblan de tipo de bosque plano-caducifolio, pero con el cambio climático van a ser sustituidos de nuevo, como los del terciario, por bosques de hoja perenne, es decir, donde ahora hay carballedas, ¿no?, va a haber encinares, en este caso, donde hay ahora bosques de Quercus petrea, de roble albar, va a haber, lógicamente, carrascales de Quercus rotundifolia, y así sucesivamente, es decir, va a haber un cambio de paisaje, de vegetación, y creo que eso es importante. Mientras que en otros territorios, suroeste de la península ibérica, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es la desaparición del bosque y la formación de lo que ya hay, una superficie bastante amplia, desierto. Recordar el desierto de Tabernas, de Murcia. Ese en el terciario era un bosque, y ahora es un desierto. Pues gran parte del sureste de la península ibérica va a ser un desierto. Y por eso el cambio climático global en la península ibérica, me refiero solamente a la península ibérica, va a ser brutal en ese aspecto. Y, como yo decía hace 20 años, ¿no?, aproximadamente, la cornisa cantábrica dentro de 10, 20 o 30 años será, entre comillas, el Benidorm ibérico, porque evidentemente es lo que nos espera. Y nada más.
Si algo quieres añadir a lo que hemos comentado, lo que he comentado, pues No, bueno, toda la razón. Al final es un puzzle. es un puzzle. Es un puzzle y las piezas se van moviendo y van encajando donde pueden encajar. Es eso. Y es eso, la ventaja es que aquí hay que pueda sustituir a todo esto. Exactamente. Como dice el profesor Díaz, en las zonas áridas y semiáridas no hay opción. No hay opción. Eso es el fondo. Bueno, Entonces, esa es la ventaja. Nada, agradecer nuevamente al RIDEA y a ti, Tomás, por muy bien. haberme propuesto. Pues bueno, ya para finalizar les emplazo para el próximo jueves 19 de diciembre, donde la doctora Sara del Río nos va a exponer otro aspecto importante del efecto del cambio climático, ¿no? El futuro de la viticultura en el norte peninsular debido al cambio climático. Y ahí les espero. Muchísimas gracias por su asistencia.